Hola, bueno, ya estoy acá después de haber hecho mi rutina, de haberme arreglado y quería aprovechar el tiempo del desayuno para contarles algunas cosas sobre los hábitos y cómo yo he vivido el tema de establecer los hábitos saludables, ya sea meditación, ejercicio y bueno, que ha sido una evolución desde hace como unos 5 años. Vamos a ver si logro hacer esto mientras hago el desayuno. Es todo, es un experimento para mí, pero bueno. Entonces, hace como unos 5 años empecé a hacer ejercicio ya más establemente todos los días, bueno, casi todos los días. Antes iba al gimnasio en la mañana, bueno, en Colombia los días empiezan bastante temprano, a diferencia de acá en Europa, que son un poco más relax. Y entonces allá es normal, de hecho, hacer un poco de ruido, de levantarse como a las 4:30 de la mañana, a las 5, ir al gimnasio. Es un poco loco cuando yo les digo acá a los franceses que es así allá. Pero bueno, sí, es la realidad de muchas personas, las distancias son diferentes, los tiempos son diferentes, entrar a trabajar es diferente, acá entran como a las 9:30. Bueno, ahí no hay punto de comparación. La cuestión es que yo estaba acostumbrada a madrugar. Ya van a ver que me enredo un poco con todo esto mientras les hablo. Pero, a ver, un segundo. Les decía que, bueno, es diferente de cómo vemos la mañana. La vivimos diferentes, culturalmente somos muy diferentes. Cada caso hay que tomarlo con pinzas. También cada situación, cada vida es diferente, cada cuerpo, cada persona. Entonces, mejor no ponerse a comparar con cosas que uno ve por ahí en las redes, en los videos de que es la rutina perfecta. En realidad, hay que ver qué es lo más sencillo para cada uno, qué es lo que se adapta más al estilo de vida actual y aprovechar lo que uno tiene, ya sea los momentos en las mañanas, en las noches, a mediodía. Hay gente acá, es un momento en el que las personas utilizan para hacer ejercicio. Más allá de eso, yo con el tema de los hábitos saludables y más que todo con la alimentación, uno a veces tiende a ser un poco rígido, muy de traquear, de hacer el progreso de los hábitos. Entonces hay aplicaciones o a mano hacer un tracking, pero hay que tener también cuidado con eso porque después que no se vuelva una obsesión y al final se pierde la intención y la gracia de qué es lo que se quiere conseguir con ese hábito. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tener la X en la tabla de que lo cumpliste o realmente hacerlo porque te nace y porque te sientes bien? Entonces, eso es muy importante y lo digo también porque irónicamente puede ser con la meditación. Si tienes una aplicación de meditación, yo uso Insight Timer y ahí entonces, bueno, te va poniendo tu racha de los días en los que has meditado y pues me parece muy chistoso cuando uno pierde un día y es como, ay no, perdí la racha, no lo cumplí. Y es como, ese no es el punto, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo? De todo este tema de los hábitos, en diciembre, yo hablando con mi familia, con mi hermana, yo decía, debe haber alguna manera en la que sea más flexible, una manera más compasiva y realista de mantener los hábitos. Entonces me puse a pensar en mi caso. Entonces les cuento, esta mañana sí hice una rutina de unos como 35 minutos de pilates, pero no todos los días es así. Hay días en los que hago 20 minutos y otros en los que es una activación del cuerpo, unos menos de 10 minutos de hecho. Entonces, teniendo en cuenta esta manera en la que lo hacía, dije, realmente son hábitos flexibles, no es desde una rigidez de mantener un hábito todos los días o incluso, no, bueno, 3 veces a la semana, algo así. Ok, pero ¿cuál es la intensidad de esas veces a la semana? Entonces, el año pasado, antes de saber, porque no lo he leído aún, un libro que se llama Hábitos Elásticos, leí un poquito por aquí, por allá, artículos, videos, y me di cuenta que era lo que tenía en mente. Realmente era saber que uno puede tener hábitos con diferentes intensidades y está bien. Pero el punto es tener 3 escenarios. 3 escenarios en los que es el plan A, plan ideal, el plan B, el habitual, digamos, el que más se repite, y el plan C es plan express,
plan hoy me saca de apuros este plan. Y eso sí, con todo lo que uno quiera. Entonces hay momentos en los que tú vas a tener más tiempo, una disponibilidad, tu situación de trabajo, no sé, de la rutina diaria, te da para hacer un poco más de lo que quieres, ya sea también el fin de semana, y puedes hacer tu plan ideal. Pero hay días en los que es más apresurado todo, no tienes tanto tiempo, pero quieres moverte, sabes que eso te hace bien, te hace sentir bien, te da energía, y entonces puedes hacer tu plan express y está bien. Eso me ayudó mucho mentalmente como para mantener ese ritmo y saber que es posible al final mantener hábitos, pero de una manera muy personal. Entonces me vas a decir, bueno, sí, pero la motivación, no todos los días hay motivación. Hay que tener muy presente el por qué se quiere empezar a hacer algo. ¿Cuál es esa razón profunda que te mueve a hacer, ya sea vamos a comer más saludable? Ya ahorita te cuento esa historia porque eso también es algo muy interesante que me pasó con el tema de la alimentación. O con el ejercicio, que es algo que poco a poco se va construyendo hasta que llegas a un punto en el que si no lo haces te sientes como si no te hubieras bañado, como que te falta algo, pero poco a poco se va creando y esa, entre comillas, necesidad tu cuerpo te lo empieza a pedir de una manera más natural. Bueno, con el tema de la alimentación, eso es algo ya muy personal, pero yo siento que el tema de la alimentación y el ejercicio son siempre como que están así un poco de una balanza y hay veces en las que hay que apoyarse más en una que en otro, que tiene más peso. Yo no soy coach de alimentación ni de salud, es simplemente toda la información que yo he leído de los libros, especialmente de Carlos Jaramillo, y en la que he aprendido un montón. Pero sí sé que hay diferentes momentos en los que hay que hacer énfasis más en uno que en otra cosa. Entonces, en mi caso, yo siempre he hecho ejercicio, ya sea solo jugar tenis, por lo menos, que es lo que más me gusta. Pero en la alimentación poco a poco no le ponía mucho cuidado. Sí, comía de todo, sin ponerle, la verdad, mucha atención. Yo no era muy consciente hace ya varios años. Voy a hacer ruido, entonces espere, ya volví. Y entonces, bueno, ¿qué les decía? Tienen que acordarme. Bueno, sí, había hecho ejercicio y todo porque la alimentación no la tenía tan presente. Y empecé a pensar que estaba haciendo, que comía de manera saludable, entonces compraba las cosas light, fit y todas esas, no sé, galletitas fit y todo esto que nos meten en la cabeza, pensando que estaba cambiando mis hábitos y escogiendo mejores productos y todo. Pero no veía tanto cambio, bueno, vi un poquito de cambio, pero no tan dramático, realmente no era tan notorio. Hice un curso, bueno, eso fue en medio de la pandemia, entonces tuvo sus retos. Para mí la alimentación se volvió mucho más sencilla porque no tenía tentaciones, realmente no estaba yendo a la oficina, los que me estén viendo por acá de allá, no había tanta tentación. No tomaba ya, dejé la cerveza, tomaba mucha cerveza antes y ya después no me hacía falta. Entonces, naturalmente fui cambiando, como filtrando realmente las cosas que compraba porque ya no eran necesarias o bueno, empecé a leer un poco más y simplemente lo hice muchísimo más natural de lo que compraba. Me enfoqué simplemente en las cosas reales, como las frutas, las verduras. Me simplificó muchísimo a la hora de comprar, hacer mercado y todo. Entonces, bueno. Y luego hice un taller de hábitos saludables con el doctor Santiago Rojas. Ese lo hice con mi hermana y con mi mamá. Y ahí ese fue el cambio más grande. Eso fue en como septiembre del 2021, no, perdón, 2020. La verdad es que eso fueron 6 semanas, si no estoy mal, en las que de verdad sí era progresivo. Al principio, en las primeras semanas tú no podías comer nada de carbohidratos. Era muy tipo una dieta keto, si yo no sé si estés un poco familiarizado con ese tema, pero es básicamente como cortar todo el tema de los carbohidratos, pastas, arroz, papas, plátano, por un tiempo, aunque en el programa sí era muy específicamente que eso no había que comerlo y todo. Entonces, como no habían reuniones familiares y cosas así, pues era más sencillo y lo logramos y los cambios son impresionantes en las 3. Cuando se notaba más los beneficios del ejercicio que hacía, porque antes esa balanza estaba un poquito descompensada o no dejaba que mi cuerpo
no sé, tuviera como los beneficios de la alimentación, no sé, yo me imagino. Pero en ese punto fue como si esos dos puntos de la balanza se hubieran equilibrado y el cambio fue impresionante. Fue un punto de inflexión gigante y ya yo creo que el cuerpo se acostumbró a comer de una manera más natural. Ya no compraba procesados, bueno, ni siquiera los productos que yo creía que eran saludables. Con este tipo de programas lo que pasa, o lo que me pasó a mí personalmente, es que como en teoría no puedes comer carbohidratos y todo, como que te vuelves con un miedo de comer después carbohidratos. Fue lo que me pasó. De decir, no, pero si empiezo a comer, entonces no va a subir, porque ese fue el resultado de lo que tuve sin comer eso. Entonces dije, pero no quiero volver ahí. Pasar esa barrera, decir, no, espérate que sí es posible integrar las cosas que te gustan de una manera saludable, equilibrada, tranquila. No sé si me están escuchando. Voy a hacer esto primero. Pasar de esa etapa de estar súper restrictiva con esos alimentos específicamente, y bueno, con el azúcar. Pasaron varios meses, de hecho, no sé, como años, creo, no sé, por ahí un año o algo así, en el que me pude relajar mentalmente de que sí era posible tener una alimentación en la que no me sentía culpable por estar comiendo algo. Esa fue la siguiente etapa. Ya no fue sino solo hasta acá que llegué a Francia, que siempre he controlado en qué peso estoy, cómo estoy. Eso sí es uno de los hábitos que nos recalcaban en el programa de hábitos saludables. Es al menos ser consciente de en qué punto estás, cómo estás, para que eso no sea algo que te pasó de un día a otro y no tienes ni idea cómo llegaste a ese punto. Fue aquí en Francia que aprendí a comer mejor y manera más tranquila. No es como restringirme a veces si me como un postre o una pizza o algo así. Sé que mi alimentación en un 90%, 85%, no sé, es natural y es real, de alimentos reales. Entonces no hay razón para ser súper estrictas y restringidas. ¿Sí? Lo que pasa es que sí hay etapas en las que el cuerpo, y depende de cada persona y la situación, y obviamente si ya hay cosas de salud, pues es diferente, hay que consultar con un médico, pero saber qué necesita uno en cada punto de la vida y lo que el cuerpo esté necesitando en ese momento. Pero según lo que yo he experimentado, o bueno, más bien lo que he visto con mi hermana, con mi mamá incluso, es que al principio la alimentación se vuelve como la pieza esencial, incluso si tu cantidad de ejercicio no es tan intensa, hay un cambio en el cuerpo si te enfocas en estar muy juicioso con la alimentación. Después, al ser más juicioso con el ejercicio, es reforzar, impulsas todo ese cambio, es ponerle aún más, como darle un empujón a la alimentación y al cuerpo decir, ok, ya siento un cambio aún más grande. Y luego después, de pronto el ejercicio se vuelve así y la alimentación tú puedes darte más gustos porque tu cuerpo se acostumbra a eso. Pero es un proceso porque hay que desintoxicar el cuerpo. Realmente sí hay que desintoxicar. ¿Cuáles realmente son los hábitos actuales? De ahí depende de dónde, como de dónde partes y hasta dónde vas. Algo así. Me baso mucho en casos más, como decir, no a un extremo en los que ya sí es necesario ir al detalle con nutricionista y todo, porque yo no puedo hacer consejos generales y no es mi tema realmente. Pero es más creación de que es posible generar los hábitos para llegar a sentirte mejor contigo mismo. Ese es mi punto y yo creo que eso fue todo por el tema de los hábitos por ahora. Y quiero contarles ahorita qué ha pasado, qué pasó en este último mes que empecé con mi misión de salir a la luz. Que ha sido parte, bueno, YouTube e Instagram, básicamente. Si no me sigues en Instagram y me buscas por coherente. Bueno, hacer el resumen de lo que pasó en este último mes.
en cuanto a mis objetivos. Entonces acabo mayo y ya se supone que el trimestre que va a contar es abril, mayo, junio, así que tendría un mes más para después hacer mi otro trimestre, pero algo me está jalando a tener más estructura de los 6 meses que vienen. Y eso fue lo que hice esta semana y estaré planeando mi estrategia para los siguientes 6 meses. Pero cortarlo en 3 meses se me hace más fácil psicológicamente hablando. Me ayuda eso. Me ayuda. Ya nos vemos ahorita. Hola, nos volvemos a encontrar por aquí, ya en mi espacio de trabajo. Y para terminar este video, o bueno, para continuar esta segunda parte del video, quería contarles qué había pasado en este mes de mayo que ya se va a acabar con respecto a las metas que me he puesto en este trimestre, que ya el resumen final y la evaluación de si cumplí mis objetivos será en junio, pero de qué pasó en este mes y cómo los objetivos pueden también, así como los hábitos, ser flexibles y uno adaptarse, porque esa es la realidad. La vida pasa, cosas pasan, situaciones cambian, uno mismo cambia, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, si no has visto mi video de la plantilla que creé para planear tu trimestre con intención, te dejo el video aquí para que lo vayas a ver. Pero entonces mi misión se llama salir a la luz. Y tengo como hecho, como una meta final, los 10 videos de YouTube, 500 suscriptores en Instagram. Si no me has seguido en Instagram, ve y me buscas. Coherente_ES. Voy en 200, alguito, 221. Entonces, estos son los hechos, los que me van a decir si lo cumplí o no lo cumplí, si lo hice bien, check, o no, o qué pasó. Mis pasos, subir, bueno, contenido constante una vez por semana a YouTube y 3 veces en Instagram. De por sí, ya al mes de haber hecho esto, mes y medio, me di cuenta que, bueno, ya les cuento. Las acciones, bueno, acá yo entonces describía mi sistema. Todos los lunes era el momento de planeación, el miércoles creación, poner el video de YouTube los jueves, crear los rituales para cada etapa de la creación de los videos, tener listo el material una noche antes de grabar, reducir mi tiempo de scripts de los diálogos, de lo que escribía en los videos, 30 minutos por pieza de contenido. Esto es algo que me cuesta un montón porque me distraigo mucho entre mis ideas y lo que quiero decir, la información que me llega, y mientras afino qué es lo que quiero decir específicamente. Entonces, bueno, eso es un punto a mejorar. ¿Cómo me sentiré? Me sentiré orgullosa porque habré sido constante con estar presente y por haber salido de mi zona de confort. Esto sí lo he hecho. Eso sí que ha sido. Ni siquiera tengo que cumplir en junio, pero sé que ya lo hice. Muchas personas aprenderán los conceptos que quiero compartir y personas trabajando y viviendo de manera... bueno, y que quiero compartir que una manera más sana de vivir y de trabajar. Entonces, eso también siento que lo he logrado. ¿Por qué? Porque quiero construir un negocio digital que me dé aún más libertad de la que siento que ya tengo. Me dará la oportunidad de conectar con mujeres alineadas a mis valores y en el fondo ayudar a las personas a ser más conscientes de la manera en la que trabajan y la que viven y la que se plantean objetivos y metas. El apoyo, ¿cuál es tu apoyo? Es muy importante tener personas que tengas al lado para compartir tus objetivos y tus metas. Para mí es mi hermana, mi manita. La comunidad de un curso que estoy haciendo de InstaPro se llama. Mis amigos y las comunidades de latinos. Mis obstáculos son los viajes planeados, los proyectos de diseño interior que tengo actualmente, que me requieren mayor presencia y tiempo, dependiendo de la etapa en la que esté cada uno. Y sé que ahorita que junio empieza otro proyecto, entonces ese es uno de mis mayores retos. Bueno, asumir las responsabilidades en la parte de sistemas. Sé que les estoy diciendo varias partes, acá como para mostrarles cómo voy y cómo cerré mayo. En mi calendario de redes pondré las fechas en las que quiero tener lista cada pieza de contenido. Eso pasó. Ahora, esta es la parte en la que quiero ser muy clara con ustedes, muy honesta. Y es que sí lo hice por un tiempo, unas semanas en las que tuve una estrategia que estuve inspirada por el curso en el que estoy, InstaPro, para ir poniendo contenido de
ya sea de otras personas adaptadas a mí, obviamente, sentía que como quiero hablar de varios temas con respecto a mi método ERES, ya les contaré, estaba primero haciendo dos cosas separadas, ¿no? No estaba haciendo estratégica, eso era muy consciente que lo estaba haciendo porque estaba experimentando yo misma con otros formatos, con otra manera de mostrarme, de ser auténtica, cómo encontrarme a mí misma, a mi voz, mi mensaje y cómo me sentía cómoda transmitiéndolo. Entonces, siento que en este mes y medio casi me sirvió mucho para eso. Me fui adaptando y decir, ok, estuvo bien hasta un punto y sé que no estaba siendo estratégica en la que los videos que he subido en YouTube no los he puesto automáticamente en Instagram para cumplir con esta meta de, digamos, tener 3 posts semanales. O sea, como que está basado en los números específicamente, ¿no? 3, 1, todo esto, pero sin la estrategia global de lo que quiero mostrar como servicio, que son mis mentorías de esencia productiva y el curso de productividad en armonía. Pero estaban como piezas sueltas y ya llegué ahorita este mes de mayo, al final, y me di cuenta que es hora de ponerle nombre a todo, al ecosistema coherente y a todo lo que quiero mostrar. Y ese es el punto en el que me encuentro en este momento. Me siento muy emocionada porque siento que tengo muchísima más claridad de lo que quiero hacer y de que cada pieza va a tener su lugar y que no importa en que no todo tiene que ser al mismo tiempo. Ese es el punto, como yo siento que soy muy multiapasionada y además quiero hacer varios, como experimentar varias cosas. Entonces, hay algo que me emociona mucho y es hacer videos de los libros que he leído, como las reseñas o cosas que a mí me han servido un montón. Quiero compartirles todo eso porque cada vez que lo estoy leyendo y me llegan esos mensajes, es como, Dios, las personas tienen que saber esto, es impresionante, es muy profundo. Entonces, eso es algo que quiero hacer en uno de los videos de YouTube, un formato que quiero intentar. Y ahora, ya para el tema de la adaptación de las metas y cómo van cambiando las cosas, justamente en adaptación tenía tener siempre conmigo el material necesario, inclusive en viajes, y pensar en un contenido más espontáneo en caso de que no pueda tener listo el que quería. Voilà. Esto es el resultado de esa adaptación. Entonces quería experimentar con eso y también de sentirme más yo, porque yo como una persona tan autoexigente y que tiene tendencias perfeccionistas, que además está aprendiendo a hablar a la cámara sin tener un guión, para mí era el ejercicio perfecto para demostrarme a mí misma que sí podía hablar sin tener necesidad de tener todo listo y preparado a la perfección o de lo que yo creía que estaba muy bien. Todo es cuestión permanentemente de estar experimentando, probando, adaptando y mejorando. Y bueno, ya son las 9:20 casi y tengo que ponerme a empezar a hacer mi bloque de trabajo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este nuevo formato y si llegaron hasta el final de este video, gracias por estar aquí y nos vemos en otro video.